Le vamos a explicar el patrón oro como antecedente del sistema monetario creado por Bretton Woods. Cuando hablamos del patrón oro, estamos entendiendo acerca de que su capital era en Londres, que constituía el centro de la finanza y el centro comercial mundial. Cada país establece el valor de su moneda en términos del oro. La oferta monetaria estaba limitada por la cantidad de oro. El oro aseguraba el valor estable del dinero en cada país y se fija el precio de la moneda en términos de oro. Las reservas externas están en oro. La adopción del patrón oro de 1870 fue un acontecimiento producto de una coyuntura internacional fuertemente influida por el surgimiento de la globalización. En estricto sentido, el patrón oro como sistema tuvo plena vigencia a partir de 1870, cuando un conjunto importante de países adoptó el vínculo con el oro como elemento fundamental en la conducción de su economía. Sus características principales fueron la libre circulación de oro, tanto entre individuos como entre países, el tipo de cambio fijo sobre las monedas nacionales en términos de oro. El Banco de Inglaterra cumplió un papel parecido al del Banco Central del Mundo y de prestamistas de última instancia. Con el patrón oro, la primera de la responsabilidad de un banco central era preservar la paridad oficial entre su moneda y el oro. La moneda de cualquier otro país era convertible en oro, tanto dentro como fuera del territorio nacional, y no solo en oro, sino en moneda de cualquier otro país convertible a sujeto a dicho patrón, todo esto a una tasa de cambio fija. El patrón oro es el primer ejemplo de un sistema monetario financiado y organizado a escala internacional. Su universidad fue consecuencia de la adopción por parte de muchos países de este sistema monetario con objetivo de estabilidad a nivel nacional. En las conferencias de Bretton Woods, celebradas en julio de 1944, se reunieron los máximos representantes de 44 países con la intención de establecer un modelo económico mundial que fijara una serie de reglas comerciales entre las naciones más industrializadas. El gobierno estadounidense, tras un enorme debate entre las propuestas ofrecidas por John Maynard, Reino Unido, y Harry Dexter, representante de Estados Unidos, consiguió convencer a la mayoría de los participantes para instaurar un nuevo sistema monetario internacional. Así las cosas, tras una serie de pactos y acuerdos, nació en Bretton Woods el patrón dólar vinculado al oro. ¿El principal objetivo de este sistema cuál sería? Bueno, fue establecimiento de tipos de cambio fijos respecto al dólar, es decir, todas las divisas debían mantener una paridad fija ante el dólar. El primer lugar de este nuevo sistema aportaba la mayor flexibilidad que el patrón oro. Los acuerdos alcanzados en las conferencias de Bretton Woods establecieron en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, que son dos instituciones financieras internacionales cuyo objetivo es promover la estabilidad monetaria y el crecimiento económico en todo el mundo. El sistema monetario acordado en la conferencia de Bretton Woods tuvo un impacto significativo en la economía mundial en los años siguientes. Fue un factor clave en la reconstrucción económica después de la Segunda Guerra Mundial en el crecimiento económico de las décadas de 1950 y 1960. Además, el sistema de tipos de cambio fijos establecido en Bretton Woods ayudó a estabilizar las tasas de cambio entre las monedas nacionales y a promover el comercio internacional. En julio de 1945, el Congreso aprobó la Ley de Acuerdos de Bretton Woods que autorizaba la entrada de Estados Unidos en el FMI y el BIRF. Las dos organizaciones nacieron oficialmente el 27 de diciembre de 1945. Gran Bretaña intentó la convertibilidad en 1947 sin éxito, debido a las significativas bajas de reservas internacionales que tuvo que soportar. Recién a finales de 1958 se restauró en la mayoría de los países europeos. Según el periodista José Carlos Rodríguez, experto en el ámbito de la información económica y la política internacional, durante la Gran Guerra el oro, que era la base del sistema financiero, desapareció de la circulación. Familias y empresas
lo atesoraron. Los países cortaron su circulación internacional y el oro era, sobre todo, una moneda de fuerte circulación. Cuando se produjo la derrota de Alemania, los vencedores se esforzaron por reconstruir el sistema financiero mundial. Parafraseando al experto en economía, el español Gabriel Fernández, es importante decir que antes de la Primera Guerra Mundial, las monedas de los países estaban respaldadas por el oro que yacían en sus arcas. Se entra al proceso del enfrentamiento bélico mundial y al finalizar la misma dejó grandes entuertos en la economía. El patrón oro-cambio no fue automático como lo fue el patrón antes de la Primera Guerra Mundial. Esto se debió a la influencia más que económica, política, pues las potencias influyentes querían anteponer sus intereses. Asimismo, se argumentaba que no podían volverse al patrón oro clásico, puesto que la cantidad de oro no era suficiente para establecerlo nuevamente como base económica mundial. En tal sentido, las potencias lograron imponer como base monetaria al dólar y las libras esterlinas, los cuales servirían de respaldo para el resto de las monedas a nivel mundial, y las monedas de Estados Unidos y el Reino Unido serían las únicas que estarían respaldadas en oro. Al culminar la Primera Guerra Mundial, en 1918, dio pie a una serie de situaciones que golpearon lo débil que quedó la base económica mundial. Una de ellas fue la inflación descontrolada que impactaba a las poblaciones de los países, afectando la balanza de cambio como el tipo de cambio monetario entre ellos. El modelo nacionalista también causó estragos en la economía, ya que desde los medios de difusión, como el periódico, se dio a conocer a la población la fuga de oro por las nuevas políticas de cambio, molestando de esta manera a los habitantes. Esto obligó a los gobernantes a actuar, pero lo hicieron con más argumentos políticos que económicos. Así se comienza a percibir un desorden en la inflación extremadamente fulminante para el poder adquisitivo de las personas. Los precios se duplicaron y hasta triplicaron, tanto así que si adquirías un producto, a la hora ya su precio era otro a la alza. En tal sentido, el trabajo era a lo interno. Cada país debió ir estabilizando su moneda, por supuesto, poniendo una cuota de oro para respaldarla, y luego dejarla salir al mercado. Sin embargo, cuando lo hacían, otros países también buscaban estabilizar su moneda, y esto provocaba que ya se desconocía el precio de su moneda con respecto a otra, puesto que el mercado libre era inexistente. Para ello, los países buscaron estabilizar cada uno su moneda. La Gran Guerra acaba con todo ello. El patrón cambio oro tenía como objetivo acabar con esos automatismos, permitir una mayor inflación, y para eso el sistema tenía que someterse a unas riendas que los responsables políticos pudieran manejar. Por eso se retiró sutil pero eficazmente la libre circulación del oro.